de cómo manejar a un paciente con dolor. Teniendo en cuenta que es algo sumamente artesanal, es algo sumamente frecuente, son fármacos que están al alcance de la mano, salvo los opiáceos fuertes, el resto están todos al alcance de la mano. Por lo tanto, tienen que aprender a usarlos conscientemente para lograr sus objetivos sin hacer demasiado daño, como siempre trato de hacerles énfasis. Ustedes van a ver que eh, es muy fácil hacer daño con las cosas que uno indica, entonces hay que tratar de ser lo más prolijos posible. Obviamente todo esto parte de la base de que, es una sensación sumamente subjetiva, por lo tanto, la intensidad o el grado de dolor que va a manifestar un paciente va a depender absolutamente de todas sus experiencias previas, y para eso nosotros vamos a tener que implementar una terapéutica razonada, o sea, tratar de que sea el menor tiempo posible, con el menor costo y evitando la mayor cantidad de efectos adversos. Eso es lo que se considera terapéutica razonada. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando enfrentan a un paciente con dolor, ustedes ahora están viendo onco en esta rotación y me pareció importante que sepan cómo manejar un paciente oncológico, teniendo en cuenta que son las que mayor uso y abuso hacen de los medicamentos analgésicos, pero no es exclusivo de los pacientes oncológicos, es algo que se extrapola absolutamente a todas las otras especialidades para el resto de la vida. Este power que yo les hice a ustedes es el día de hoy que muchas veces, sobre todo en algunas tablas, se presta consulta para la práctica diaria. En el caso mío, que yo estoy ahí en el hospital oncológico, que en realidad pinta ser un hospital oncológico, que ahora tiene mucha cantidad de pacientes oncológicos, te van a ver que los pacientes, la mayoría, están con opiáceos fuertes. Cuando llega un paciente con dolor, lo importante es caracterizarlo. Entonces, ese anagrama LICIA, en donde tienen que ver cuándo apareció, dónde se localiza, qué intensidad tiene, qué características tiene, si se irradia, no se irradia, qué agrava y qué lo alivia. Es muy importante. Si ustedes tienen que hacer un examen físico o por ejemplo, un paciente que consulta por dolor y que lo internan por dolor, sin saber exactamente qué es lo que lo está generando, porque se interna para que ustedes lo estudien o los consultan para que ustedes lo estudien, es importante que todas estas características estén detalladas para que puedan hacer un abordaje más específico, teniendo en cuenta que lo ideal siempre es tratar la causa, salvo en los casos donde no se puede hacer otra cosa. Por eso siempre cuando ustedes van a revisar a un paciente le van a tomar los vitales, y es importante que como signo vital, esto es lo que dicen las guías del tratamiento del dolor, es que sí o sí se pregunte por el dolor, que se lo caracterice diariamente porque es algo sumamente dinámico, por lo tanto uno va a ir sumando analgesia o restando analgesia dependiendo del interrogatorio directo. Como les dije, es imposible que ustedes sepan cuánto le duele, todo va referido a lo que el paciente les cuenta. Primero, para determinar la intensidad del dolor están las escalas. Estas escalas son muy útiles y se usan un montón, algunas más que otras. Las unidimensionales son las más utilizadas, son para poder, objetivar algo que es sumamente subjetivo. Entonces, todos los trabajos que ustedes van a ver por dolor van a estar basados en un tipo de escala, porque tenés que poder medirlo. Si no, me duele mucho, poquito, más o menos, es más difícil. Pero básicamente, eso pasa en las escalas. La que más se utiliza es la escala visual analógica, en donde van a ver que mínimo es 0 y lo máximo dolor tolerable es el 10. Entonces, en eso decís 1, 2, 3 para 10. O sea, cuando ustedes van a hacer la evolución de ese paciente, van a poner el dolor intensidad 1/10. Entonces ya sabes qué es la escala visual analógica a la cual uno se está refiriendo. Si el paciente no conoce los números, bueno, se van las caritas y las demás herramientas posibles. En cuanto a las escalas multidimensionales, es algo que un médico de atención primaria debería utilizar cuando tienen un paciente con dolor crónico. Las dos más conocidas o las que están recomendadas en la guía del Ministerio de Salud es la de Latinen y el breve inventario de dolor. Las dos más o menos hablan de lo mismo, pero fíjense que evalúan un montón de otras cosas. Sí, que la intensidad que tiene, cuánto consumo analgésico tiene, qué incapacidad le genera, cuánto le interrumpe el sueño, y eso lo van a hacer, van a determinar un valor obviamente más objetivo que la escala de 1 en 10. Diferenciar el tipo de dolor, sabiendo que un dolor, por ejemplo, va a ser agudo crónico si tiene más o menos de 3 meses. Eso también es algo muy arbitrario, porque un paciente es muy difícil que te diga, mira, el 25 de febrero arranqué con dolor, salvo que sea, por ejemplo, por una fractura puntual, un traumatismo.
pero en general son y hace, no sé, 3 semanas. Y vos decís, pero para Navidad te dolía, y sí, entonces bueno, vas aumentando y determinando si el dolor es crónico más en cuanto a la causa que lo genera que en un tiempo establecido estricto. ¿Qué curso tiene? Si esto es continuo o es intermitente. En el caso de que sea continuo es importante ver si se controla o no se controla. O sea, un dolor controlado es un paciente que tiene menos de 1 o 2 rescates por día de analgesia extra, al esquema que ustedes le van a indicar. Que tenga un dolor irruptivo. El dolor irruptivo es un paciente que está totalmente bien y que de un momento a otro arranca con, ¡ay! Ese dolor, el dolor es cólico, suelen ser irruptivos. Los dolores al final de dosis es porque indicaron mal la posología, o sea, ahí se quedaron cortos en un analgésico de vida media corta, o el paciente está necesitando más, entonces no llega al intervalo que ustedes le determinaron a que el paciente no tenga dolor en las 24 horas. El otro es el dolor, bueno, intermitente, ya les dije. En cuanto a la etiopatogenia, obviamente no es lo mismo un dolor nociceptivo que un dolor neuropático. El dolor neuropático es uno de los dolores más estudiados para la utilización de coadyuvantes, porque tiene un tratamiento mucho más difícil. O sea, cuando el dolor es de origen nervioso, ahí aparece, se le da mayor utilidad a los coadyuvantes por el simple hecho de que con los analgésicos comunes no suele controlarse bien. Obviamente no hay que descartar el dolor de origen psicógeno, volviendo a lo mismo, es muy subjetivo, por lo tanto es algo que ustedes no van a poder objetivar, va redundando, pero que está catalogado en el DSM-4, por ejemplo, contra algún síndrome conversivo. Y después la intensidad basada en las escalas. Importante siempre estudiar la causa, hacer una lista de problemas, teniendo en cuenta que es muy importante valorar cuáles son los antecedentes del paciente, porque ustedes van a estar usando drogas que todas tienen efectos adversos. Y dentro de los objetivos, el dolor es uno, pero lo más importante es la causa y los síntomas asociados. Si un paciente está con dolor y tiene una fractura, no le resuelven la fractura, obviamente calmándole el dolor no solucionamos nada. Los antecedentes y las comorbilidades asociadas también va a ser importante, porque es un paciente que está tomando 50 pastillas porque es diabético, hipertenso y dislipémico, agregarle 50 pastillas más para el dolor no es algo sencillo de cumplir. Y después sí entramos a diseñar el tratamiento. El tratamiento, ustedes van a tener que ver que usted tiene que hacer un plan para que el paciente no tenga dolor en todo el día. Entonces, tienen que tratar de que el paciente entienda, lo tienen que controlar periódicamente y por lo tanto tienen que adelantarle al paciente los efectos adversos que va a tener, porque obviamente los va a tener en un altísimo porcentaje de los casos. Entonces ustedes se anticipan y va a ser más favorecedor para el cumplimiento del tratamiento en sí. La escala, esta es la escala que ustedes tienen que tener como madre. Ustedes van a tener que basarse en esta escala para cuando empiezan a indicar analgesia. De por cuál alcanza, por cuál inician, eso va a depender de la escala visual analógica. Entonces, si ustedes tienen un dolor leve y pueden arrancar por analgésicos comunes. Si tienen un dolor severo, no importa que te saltaste los 2 escalones previos, arrancar directamente con opiáceos fuertes. Si un paciente está con una fractura de fémur, no lo vas a poder tratar con paracetamol y diclofenac. ¿Me explico? O sea, tienen que arrancar directamente con un analgésico fuerte, con un opiáceo fuerte. Y lo ideal siempre es que sea suplementario, se va a ir agregando analgésicos para tratar de ahorrar el uso de opiáceos fuertes por el principal problema que tenemos con los opiáceos fuertes, que ¿cuál sería? Principal problema con opioides fuertes. Las adicciones. La dependencia. No, ninguna de las dos. La tolerancia. Exactamente, Mari. La tolerancia es lo más importante. Es bastante, no, le diría que es infrecuente la dependencia y la adicción en un paciente con dolor justificado, con un tratamiento monitorizado. O sea, es muy infrecuente. Bien, por lo tanto, uno trata de ahorrar. Ahora, importante que sepan, si, por ejemplo, sabemos que tienen tolerancia en los opiáceos, pero tienen techo terapéutico. No, Buena pregunta, no sé si no me expresé lo suficiente. ¿Tienen techo terapéutico los opiáceos fuertes? no. Sí. Si te ¿Tienen pasas o de no? dosis,
Estamos hablando de techo terapéutico. O sea, es decir, mira, como por ejemplo vamos a hablar con los AINES, ahora cuando detallamos un poco los AINES, te vas a ver que el diclofenac no puede dar más de 150 miligramos por día. ¿Hay una cantidad de morfina que no puede superar? Sí. No, la respuesta es no. La complicación, cuando uno va desarrollando tolerancia, vas aumentando progresivamente los opiáceos y llega un momento que lo que te genera la limitación del tratamiento es en realidad la forma en que se lo mandás, porque hay pacientes que terminan con 3 ampollas de morfina cada 4 horas o 2 ampollas cada 2 horas y obviamente eso es un problema. Eh, pero no tiene, o sea, se va monitorizando en función de los efectos adversos, pero no tiene un techo. En cambio, en los analgésicos comunes, en los AINES, ustedes van a ver que tenemos el paracetamol y los AINES en general. El paracetamol en algunas bibliografías está incluida como AINE, en otras no, porque no se sabe bien cuál es el mecanismo de acción. Acá sí tenés el techo terapéutico, pero el beneficio es que no va a desarrollar tolerancia, o sea, el efecto lo hace. Esta es la hermosa cascada de la síntesis de las prostaglandinas del tromboxano, en donde vas a ver que los AINES actúan sobre la ciclooxigenasa 2, que es la enzima que transforma el ácido araquidónico en prostaglandina G, y después de ahí se divide a prostaciclina y tromboxano, logrando un meticuloso equilibrio entre protrombótico y anticoagulante, y entre vasodilatador y vasoconstrictor. Entonces, ese equilibrio que se mantiene es gracias a esa enzima. Lo que hacen los analgésicos es bloquearla en forma selectiva, o sea, actuando específicamente sobre la COX-2 o sobre la COX-1 y la COX-2, o de forma no selectiva, se te bloquea toda. En ese caso, vos vas a tener una disminución de la prostaglandina, por lo tanto va a haber más vasoconstricción, no van a llegar los glóbulos blancos a dar lugar, va a bajar la inflamación y cumplimos el efecto fisiopatológicamente. Acá la diferenciación entre una ciclooxigenasa y la otra es lo importante en qué tejidos está presente. Ustedes van a ver que la ciclooxigenasa 1 es la que está absolutamente en todos lados. La ciclooxigenasa 2 es la inducida, va a estar inducida en la mayoría de los órganos, pero va es constitutiva, o sea, está funcionando 100% en órganos vitales como el sistema nervioso central y como el riñón. En esos órganos, la ciclooxigenasa funciona todo el tiempo. En el resto de los órganos, la ciclooxigenasa se activa gracias a los inductores, que son todas las sustancias quimiotácticas proinflamatorias. Interleucina 1, factor de necrosis tumoral, que se liberan en los momentos de injuria. Entonces ahí se activa esta ciclooxigenasa. Entonces uno dice, bueno, lo ideal sería inhibir esta que se activa cuando está el proceso inflamatorio y nos evitamos las complicaciones de inhibir las dos. Pero eso no fue tan así. Cuando vemos la ciclooxigenasa 3, que está en el sistema nervioso central, sería el blanco del paracetamol, pero que en realidad no se sabe exactamente. La clasificación funcional es importante saber que dependiendo de la potencia y la eliminación van a tener mayor o peor perfil de seguridad. Por ejemplo, si ustedes van a usar un baja potencia y rápida eliminación, los efectos adversos van a ser menor que si tienen una alta potencia y lenta eliminación. Va a ser potente, pero acá tenés la complicación de que el efecto adverso también va a ser más potente, porque la eliminación va a ser más lenta. Meloxicam, por ejemplo, es un AINE que se utiliza en 15 miligramos, sea una sola vez por día, y es lo que se daba hasta hace poco, que por suerte eso se sacó, en lo que era los polvitos para la artrosis que se le daba a los abuelos, se le daba glucosamina con meloxicam. Entonces vos le dabas un analgésico diario en un polvito diluido, el abuelo lo tomaba y creía que la glucosamina era mágica y le generaba la artrosis de su rodilla, y en realidad lo único que hacía era darle un analgésico que tenía vida media larga, nada más, con todos los efectos adversos que eso generaba, teniendo en cuenta que la glucosamina demostró muy poco beneficio para la artrosis. Entonces, por suerte, se sacó. Actualmente, es importante saber esto, como les decía, porque lo ideal sería usar una alta potencia y rápida eliminación en periodos extremadamente cortos, por el hecho de los efectos adversos que esto genera. El paracetamol, mención aparte y distinguida, porque si bien tiene una actividad antiinflamatoria leve, no va a inhibir la agregación plaquetaria, no va a alterar la expresión de ácido úrico, no tiene casi riesgo de complicaciones gastrointestinales, se puede dar en pacientes que están anticoagulados,
La dosis máxima es de 1 gramo cada 4 horas, 1 gramo cada 6 horas, 4 gramos por día, esa es la dosis máxima que se recomienda, y el efecto adverso más importante es la hepatotoxicidad. Cuando ustedes van a tener un paciente que intentó, por ejemplo, suicidarse con paracetamol, ¿cuánto tiempo demora en intoxicarse? Eso ya lo vieron en Tóxico Cálculo. No consumimos tóxicos nosotros. ¿En serio? Ah, Pero bueno. puede ser 6 horas. No, vos sabés que es re lenta la muerte por paracetamol. El paracetamol te termina generando una falla hepática aguda. Falla hepática aguda empieza hasta que te genera la insuficiencia hepática, que después lo que te termina matando, te lleva como 4 días. Y es una muerte espantosa. O sea, se mueren por insuficiencia hepática, por lo tanto, sangrando, con ictericia y encefalopáticos. O sea, es una peor muerte. ¿Cuál sería el antídoto? ¿Alguien que haya leído algo en algún momento? La acetilcisteína. Sí, exactamente. La acetilcisteína es el antídoto que uno lo debería dar en el caso de que haya intoxicación por paracetamol. En general, para intoxicarse con paracetamol, estamos hablando de una ingesta de cuántos gramos para llegar a ser una hepatotoxicidad fulminante. ¿Saben? 14. 12. Sí, lo reportado en algunos libros es 14 gramos, pero se ha visto que como depende de la susceptibilidad individual, de la tasa de metabolización hepática, con 9 gramos, perdón, se han visto fallas hepáticas fulminantes. Y uno hace el antídoto y después, bueno, se ve si se salva o no se salva. Es un analgésico re seguro, se da en embarazadas, se da en los pacientes con nefropatía, en pacientes anticoagulados, en pacientes con cardiopatía, en pacientes ancianos. Es la joyita con la que contamos. Desgraciadamente tiene débil actividad antiinflamatoria, pero como antipirético es excelente. Porque, como les decía, inhibiría la COX-3 a nivel cerebral. Lo que tiene de beneficioso el paracetamol es que, como les decía, forma parte de los AINES, pero en realidad no es lo mismo que los AINES, no comparte el mecanismo de acción, por lo tanto se puede combinar con los demás analgésicos logrando un efecto sinérgico. ¿Está? Los otros AINES entre sí, como actúan todos sobre la misma enzima, no tiene sentido seguir dándole más para inhibir la enzima que ya está inhibida, entonces no tiene ningún tipo de sentido combinar dos AINES. El único AINE que podría combinarse con nosotros es el paracetamol. Como les decía, que acá tienen techo terapéutico, fíjense qué cortito que es el techo terapéutico de algunos. El ibuprofeno, por ejemplo, la dosis máxima es 240 miligramos por día. O viene de 400, de 600 y de 800. 3,1 cada 8 horas de 800, ya llegamos a la dosis máxima. Fíjense el ketorolac. El ketorolac viene en comprimidos de 10 y de 20, y la dosis máxima es 120, o sea, pueden dar un montonazo de ketorolac con cierto perfil de seguridad. Pero el diclo, las ampollas vienen, los comprimidos también, de 50 y de 75 miligramos, la dosis máxima es de 150. O sea, con 2 comprimidos de diclofenac que usted le dan a un paciente por día, está tocando el techo terapéutico, con el riesgo de efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Bueno, los gástricos, que ya calculo que conocen, desde una molestia inespecífica hasta que se le perfore por una úlcera gástrica con hemorragia digestiva. Obviamente aquellos pacientes que van a tener mayor riesgo son los que son más viejos, los que tienen ya el antecedente de haber tenido alguna gastropatía o alguna patología digestiva, que lo usan superando el techo terapéutico, que lo usan por mucho tiempo, que combinan AINES cuando sabemos que no se hace, o por ejemplo lo combinan con anticoagulantes o con corticoides, o si tienen una enfermedad grave donde le sumas una gastropatía por estrés a un paciente que le das un irritante local, porque el efecto que genera a nivel gástrico es mixto. Es el daño directo por agresión de la mucosa y es el daño por la inhibición de la prostaglandina, que la prostaglandina a nivel gástrico lo que genera es favorecer la llegada de la producción de moco, la vasodilatación regeneradora y la síntesis de bicarbonato. Entonces ustedes van a tener que le van a inhibir todo tipo de protección gástrica de las dos maneras. Entonces, cuando un paciente dice, ay, yo no puedo tomar el Prioral, amiga, me inyectable. Mentira, no le va a hacer, o sea, le va a hacer daño exactamente igual, porque usted no está inhibiendo la prostaglandina en forma sistémica.
Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen riesgo, la recomendación es darle un IVP. Un omeprazol, 20 miligramos por día, sería una buena opción. Con respecto a la nefrotoxicidad, va desde la insuficiencia renal, obviamente la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial, los trastornos electrolíticos. Como ustedes se acuerdan, acá, independientemente de que es selectivo o no selectivo, acá ustedes tienen que las dos ciclooxigenasas están al palo funcionando a nivel del riñón. Cuando ustedes lo bloquean, si tienen un paciente que tiene riesgo, o sea, que tiene por algún motivo su función renal afectada o comprometida porque tiene hipertensión, porque tiene insuficiencia cardíaca, porque tiene insuficiencia renal de cualquier causa, por más que no sea clínicamente evidente, si un paciente diabético con microalbuminuria, ya sabes que tiene un daño incipiente a nivel renal, darle AINES es empujarlo a que termine en diálisis. A nivel hemático, ustedes saben que las hemorragias son uno de los efectos adversos más temidos en sí, sobre todo porque te inhiben el tromboxano y por lo tanto se pierde el efecto antiagregante. Ese efecto antiagregante con aspirina, ¿cuánto tiempo dura? ¿120 días? ¿Cuánto? Ay, no, casi. Yo te voy con la lógica, Agostina. Me gusta tu lógica, pero no, porque lo que vive 120 días es el lóbulo rojo. ¿Quién da más? Pero no es que la aspirina es irreversible, entonces no sé. Claro, totalmente. Son La 7 aspirina es días. irreversible. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo que tarda en la plaqueta? En- Pues claro. Esa plaqueta que ya le inhibiste la ciclooxigenasa no sirve más. Por lo tanto, vos necesitas recuperar la población plaquetaria. Eso te lleva una semana. Por lo tanto, si ustedes tienen que hacer una cirugía mayor en un paciente que está antiagregado, lo ideal sería suspender la aspirina entre 5 y 7 días antes. Los otros casos reportados son anecdóticos, pero en algunos países se sacó de circulación el metimazol, que es la dipirona, por la granulocitosis. Entonces los chicos como que no se utilizan más. Pero el efecto adverso no es frecuente, son reportes de casos. Con respecto a los efectos adversos a nivel de la gestación, esto es importante tener en cuenta que una paciente que está embarazada pueden prolongarle la gestación, teniendo en cuenta que lo que hacen al inhibir o sea, cuando ustedes quieren producir un aborto, entonces si lo llevo para que se acuerden en realidad, cuando ustedes quieren producir un aborto se usa, ¿saben qué droga se usa? Misoprostol. Bueno, ¿y qué es el misoprostol? Y prostaglandina. Prostaglandina. Es prostaglandina. Entonces, si usted acá le van a inhibir la prostaglandina, lo que le están generando es prolongarle el trabajo de parto. En algunos casos se vio que te puede generar cierre prematuro del conducto arterioso y puede ser teratogénico solo en casos de dosis experimentales. Si usted tiene una embarazada, está con una lumbalgia aguda, no pasa nada que le den un comprimido, una ampolla de un AINE. Lo importante es que no es posible hacer trabajos en embarazadas humanas, pero en animales las dosis son superando las dosis terapéuticas por mucho tiempo para que genere teratotoxicidad. Y con respecto al riesgo cardiovascular, acá aparece una disquisición de si es importante o no inhibir en forma selectiva la COX-2, porque si uno dice, bueno, yo inhibo la enzima que se estimula con la inflamación, entonces todos los otros órganos quedan con su COX-1 funcionando y no habría ningún problema. Pero, ¿qué pasó? Se vio que aumentaba el riesgo de cardiovascular. Entonces se demonizó a los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que son los COXIB, Rofecoxib, Celecoxib, Etoricoxib. Entonces se los sacó del mercado, no se usa nada, demonio. Obviamente las empresas farmacéuticas que producían los COXIB empezaron a hacer trabajos para demostrar, miren, esto no es tan así, no es un efecto selectivo exclusivo de la ciclooxigenasa. Entonces aparece este análisis que me parece re lindo, no sé, a mí me fue como esclarecedor. Dependiendo del perfil que tiene el AINE, si ese perfil tiene más tendencia a inhibir la ciclooxigenasa 2, va a aumentar el riesgo cardiovascular. Si tiene más tendencia a inhibir la ciclooxigenasa 1, va a tener más síntomas gastrointestinales. O sea, en sí
Todos pueden dar todo, pero en mayor o en menor medida, dependiendo de mil cosas, de por eso, de los antecedentes, de cuánto tiempo lo tome, de si respeta las dosis y demás cuestiones. Los que tendrían un perfil como INI son el ibuprofeno y el naproxeno. Este análisis, que es uno de los trabajos que se presentó en el Lancet en el 2013, fíjense, los Coxib en general comparten el riesgo relativo de producir evento cardiovascular mayor con el diclofenac. El diclofenac sería tan malo a nivel cardíaco como los Coxib. El ibuprofeno y el naproxeno serían los mejorcitos, porque en realidad, fíjense, que no sé si están viendo un poco de estadística, pero cuando el intervalo de confianza atraviesa el 1, quiere decir que no sería representativo. Ninguno de los analgésicos va a ser más eficaz que otro, pero como les decía, depende qué perfil tiene. Si es más hacia la ciclooxigenasa 1, si es más hacia la ciclooxigenasa 2. Entonces ustedes van a tener que tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones van a tomar? Fíjense que no es tan sencillo darle algo para el dolor de cabeza. Esta tarea yo la amé. Ustedes razonen cuando van a indicar calmantes. Van a poner en riesgo, van a poner en consideración el riesgo cardiovascular y el riesgo gastrointestinal. Si un paciente tiene el riesgo gastrointestinal alto, o sea, tuvo una úlcera gástrica, y tiene un riesgo cardiovascular alto, se infartó el año pasado, los AINES no se lo van a dar, por nada del mundo. Si el paciente está en el intermedio, acá empiezan como las disquisiciones. Si el paciente tiene un riesgo intermedio cardiovascular, por ejemplo, es hipertenso solamente, no tuvo ningún evento, pero es hipertenso y tabaquista, o sea, tiene factores de riesgo, no hizo un evento aún, pero no tiene patología gastrointestinal, y bueno, le pueden dar un naproxeno, que sería de los AINES tradicionales, el que mejor perfil tiene, y le combinan en el caso que tenga aspirina el inhibidor de bomba de protones. Esta sería una de las excepciones, donde se combinan dos AINES. Pero la dosis que uno usa de aspirina para prevención secundaria cardiovascular, que es donde está indicada, es rebaja. Estamos hablando de 100 miligramos. Que para analgesia, para tratamiento del dolor, la dosis estándar de aspirina es de 500 miligramos. Entonces estamos hablando de una dosis bajita de un AINE con otro AINE, efectos adversos potenciados, y por eso le recomiendan el inhibidor de bomba de protones asociado. La otra opción es que si el paciente tiene riesgo gastrointestinal intermedio, es naproxeno o ibuprofeno también, sobre todo porque el ibuprofeno está más accesible. ¿No? Es un poquito más caro el naproxeno, pero tampoco tanto. En cuanto al riesgo gastrointestinal intermedio, ahí sí ustedes elegirían un poquito más el Coxib y le combinan el IVP si está con aspirina, o le dan un tradicional con el IVP. ¿Sí? En el caso que no tenga no tenga ni riesgo ni gastrointestinal ni riesgo cardiovascular, le dan el AINE tradicional sin ninguna otra cosa. No es que a todo el mundo que le dan AINE le van a tener que dar un inhibidor de bomba, ¿está? Eso es muy importante. Entonces, cuando ustedes tienen que elegir un paciente con un dolor de intensidad leve que arrancan con el primer escalón, lo primero que deberían optar es por el paracetamol o el ibuprofeno. Si no funcionó, ya pasamos a una potencia alta, eliminación rápida. Ibuprofeno, naproxeno, keto. Ya si es un paciente que no anda con todo lo que le dan, pueden ir con una alta potencia y lenta eliminación, meloxicam, piroxicam y la indometacina. Estos fármacos se reservan por la cantidad de efectos adversos que tienen. O sea, prácticamente no se utiliza la indometacina para el dolor por la cantidad de efectos gástricos que genera. De las interacciones, esto ustedes se tienen que saber, porque si caen, primero para la vida, porque es importante, pero aparte si tienen un paciente con dolor en uno de los casos que le toca, es algo como muy importante saber que en un paciente que está tomando antiácidos de por sí, los niveles plasmáticos de la INE va a bajar. Si está con una medicación antihipertensiva, el efecto antihipertensivo va a bajar. Si está usando diuréticos, está anticoagulado, usa aminoglucósidos, tiene el riesgo de, obviamente, sangrado con los anticoagulantes, puede tener riesgo de úlcera con los corticoides, o puede tener riesgo de toxicidad con cualquier nefrotóxico que le combinen. Entonces, eso es importantísimo.
Repasando un poquito, no van a asociar nunca dos AINES, excepto aspirina cuando usan en prevención secundaria, que lo combinan con un IVP, excepto paracetamol, que lo incluimos, no lo incluimos dentro de los AINES, pero serían las únicas dos combinaciones. Diclofenaco y ibuprofeno no, con ketorolac tampoco, aspirina en dosis analgésica con diclofenac menos, ¿tá? Para que tengan eso en cuenta, que aumenta el efecto adverso y es iatrogénico. De los opiáceos débiles que los contamos ahora, ustedes van a tener la codeína y el tramadol. Estos fármacos tienen un mecanismo de acción diferente al mecanismo de acción que tienen los AINES. Los AINES, como les decía, tienen un efecto fisiopatológico, o sea, baja la inflamación del lugar. Entonces al paciente no le duele porque la inflamación mejoró. En el caso del opiáceo, el opiáceo no te calma, no te soluciona absolutamente nada. Lo único que te hace es, a nivel presináptico y postsináptico, inhibirte todo tipo de conexión neurológica con la zona donde le duele, entonces al paciente le deja de doler. No porque haya solucionado nada, sino porque le deja de doler porque deja de sentirlo. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los opiáceos en sí. De los débiles está el tramadol, estas son las presentaciones que hay. Vienen comprimido de liberación prolongada, la dosis máxima 400 miligramos por día, vienen en ampollas y vienen gotitas. Y la codeína, que acá está solamente combinada con otra cosa, con paracetamol, con ibuprofeno, con diclo, y no es de uso tan común, pero se puede usar como el tramadol. Estos fármacos ustedes los van a recetar con receta duplicada. O sea, hacen una recetita y le hacen otra exactamente igual, que una le queda a la farmacia en el caso de que los supervisen. ¿Ah? Ustedes se reciben, al otro día tienen la matrícula, pueden recetar para tramadol y codeína sin ningún tipo de problema. De los opiáceos fuertes, que dijimos que el problema más importante era la tolerancia, como acá les insisto, no tiene dosis máxima óptima. La morfina, importante diferenciar clorhidrato de sulfato. El clorhidrato tiene vida media corta, por lo tanto no pueden darlo más de cada 6 horas. Lo ideal es 4 horas, o con lo complicado que es el cumplimiento de la posología, tomando medicación cada 4. Las de liberación prolongada, que es el sulfato de morfina, y pueden llegar a darlo. Las preparaciones magistrales, esas se preparan en la farmacia, ustedes piden la concentración que se les ocurra, la más habitual, la que es general es al 1%, o al 10 por mil, mismo al 1%, que son 10 miligramos por mililitro de solución. Cuando uno va a administrar morfina endovenosa, en general uno procede a la dilución de la ampolla. La única ampolla que viene es 1 mililitro con 10 miligramos. Entonces ustedes van a cargar esa ampollita en 9 centímetros cúbicos de solución fisiológica y les va a quedar 1 miligramo por mililitro. ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Yo no me voy a poner histérica con los que están en la cámara apagada, los que no están prestando atención, los que están haciendo otra cosa. Se joden ustedes, ¿tá? Ustedes ya están grandes, son viejos. ¿No? Si no entienden, por favor les pido a los que están prestando atención que me lo hagan saber. ¿Cómo sería, Entonces, profe, la regla entonces? la regla es así. Vos lo que haces es, la ampolla, la única ampolla que viene morfina, viene con 1 mililitro de líquido. Y ahí tenés 10 miligramos. Entonces vos le vas a cargar una jeringa de 10, le pones el mililitro que viene ya con la ampolla y cargas 9 mililitros de solución fisiológica. Por lo tanto te queda 1 miligramo por mililitro, pues tenés 10 mililitros y 10 miligramos. ¿Está? Entonces ustedes ahí empiezan a indicar de a 1, 2 o 3 centímetros cúbicos, igual a miligramos, y les es mucho más fácil para poder titular la dosis que empiezan, ¿está? Con respecto al fentanilo, el fentanilo viene en parches, pero es una droga que se reserva para la terapia intensiva, es muchísimo más potente que la morfina y se usa para la pseudoanalgesia, tanto fentanilo como remifentanilo se utilizan en terapias. O sea, ustedes como atención primaria sepan que existe. Es una de las drogas de abuso más común en todo lo que es personal de salud. No sé si habrán escuchado médicos o enfermeros que han muerto de sobredosis. Hace bastante que no pasa, pero hace poquito, no sé, hace un par de años, una enfermera en el hospital la encontraron con una sobredosis de
el fentanilo que se utiliza en las terapias. La buprenorfina, la única presentación que hay acá en Argentina, es un parchecito que va haciendo una liberación prolongada y que a la semana la cambias. Entonces, anda muy bien para pacientes que no pueden, por ejemplo, ingerir por boca. La oxicodona es lo que usaba el Vicodin, que usaba, no sé si ustedes son dos chiquitos, pero de Dr. House, no sé si vieron alguna vez, él era adicto al Vicodin y era la oxicodona, en donde vienen comprimidos igual que la morfina, viene de clorhidrato, liberación inmediata o liberación sostenida. Esto porque es importante por la forma en que lo van a administrar. Si tienen liberación sostenida, lo mejor mejora la posología, que van a poder dar hasta cada 12 horas. Con la metadona pasa lo mismo. La metadona tiene el gran beneficio respecto a la morfina, que es más potente. Es 8 veces más potente. Entonces ustedes, no, es 5 veces más potente. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es, cuando hacen la equivalencia, le va a permitir ahorrar cantidad de dosis. Y tiene una vida media más larga, entonces le pueden dar cada 8 a 12 horas. Entonces es mucho mejor en un paciente que está tomando mucha cantidad de morfina, les va a permitir que sea más cómoda las tomas. Los opiáceos en sí, por esta ley que está ahí, se dan por triplicado. Esto que quedó blanco en realidad es verde. Son 3, viene craquelado en entre medio. Ustedes cuando tienen su matrícula de médico, se van al colegio de médico, en el colegio de médico le dan un talonario, antes los regalaban, ahora se los dan, se los cobran, 300 pesos que sale. Y ustedes van a tener, los talonarios lo tienen que completar meticulosamente, porque obviamente cuando algo no lo ponen bien, se lo botan. Pero viene el nombre de ustedes, su domicilio, va la concentración que indican, tiene que poner la dosis en que la va a tomar el paciente, nombre del paciente, dirección del paciente, y va a quedar, uno les queda a ustedes en el talonario, que se lo van a pedir para darle otro talonario, uno queda en la farmacia y uno va al control ministerial de los estupefacientes en sí. Por eso no tienen que ser especialista de nada, no tienen que hacer nada raro. Con tu matriculita puedes ir y recetarlo sin problema, pero sí o sí lo necesitas para recetar cualquiera de los opiáceos fuertes. Entonces, cuando uno quiere tratar a un paciente, esto es lo más importante que ustedes tienen que saber. Van a empezar con esa dilución. En el caso que usan endovenoso, le empiezan a dar, por ejemplo, 2 centímetros cúbicos o 3 centímetros cúbicos y lo dividen cada 4 horas. En la ampolla es única presentación y el efecto es de liberación inmediata. La posología es cada 4, máximo cada 6, pero lo ideal es que sea cada 4 horas. Le indican la morfina endovenosa. Si es un paciente que está con una crisis de dolor, lo que está recomendado es internarlo, hacerle morfina en bomba, o sea, le ponen una bomba a infusión continua, la morfina, hasta que el paciente no tiene dolor. Cuando controló dolor, eso mismo se lo transforman a morfina oral, ya sea jarabe o sea comprimidos, y se los reparten los mismos miligramos en el día. Entonces ustedes le dicen al paciente, bueno, mira, yo te doy esta dosis, pueden tomar 10 miligramos cada 4 horas, ¿está? Se va a estar tomando 60 miligramos por día. Si te llega a doler, antes de que lleguen las 4 horas, vos tenés que tomar los 10 miligramos que te toca. Le estoy diciendo al azar la cantidad de cosas, porque hay que calcular la equivalencia. Si vos te llega a doler, no tengas dolor. ¿tá? Vos tomás te podés hacer un rescate. El rescate es el 50% de la dosis diaria, o sea, horaria, se toma 10, tiene que tomar 5 miligramos, o el 50% de la dosis, el 10%, perdón, de la dosis diaria, o sea, serían 6 miligramos, que es más o menos lo mismo, 6, 5 es lo mismo. Entonces vos le decís, vos lo tomás, lo puedes tomar hasta cada 1 hora, pero no tengas dolor. Yo en 2 días te veo. Cuando los 2 días te viene a ver, el paciente anotó cuántos rescates necesitó para estar sin dolor y se los distribuyen ustedes en la reglada, para que el paciente no tenga que tener que hacer rescate. ¿Me siguieron? Sí, pero Sí, profe. Ay, qué bueno, chicos, me encanta.
De los efectos adversos, lo importante, fíjense lo que son, nada que ver con los AINES, el 90% se constipa, entonces ustedes se van a adelantar a esto y le van a dar dieta y laxante y sacodil, lactulosa, Arex, demás cuestiones. El paciente puede darle somnolencia, sobre todo, ni bien ustedes cambian la dosis o ni bien inician, entonces el paciente está como medio dormido, se siente como medio dopado, pero la tolerancia es rápida. A los 2 días el paciente es como si nada, se hacía la morfina y antes lo revoleaba y ahora nada. Las náuseas y los vómitos pasa lo mismo. Al 4.º día el paciente deja de estar nauseoso. Esos 4 días lo manejan con Reliberan, con metoclopramida antes de la dosis. ¿Puede generar prurito y urticaria? También lo podemos manejar con fexofenadina o loratadina. El problema sería si se produce la neurotoxicidad por estímulo de los receptores de la serotonina. Ustedes van a ver que el paciente puede tener alucinaciones, puede confundirse, puede incluso convulsionar. Esto no es lo más común, pero puede pasar en algunos pacientes, sobre todo ancianos, con comorbilidades, que no están acompañados, donde lo que único que tiene que hacer es bajar la dosis, cambiar el opiáceo o, bueno, suspenderlo. La incidencia de expresión respiratoria, que es el miedo que uno generalmente tiene cuando usa opiáceos, no sé si les han metido ese miedo por depresión por el bulbo, como les decía. O sea, ustedes lo que hacen con los opiáceos, dejan de percibir el dolor. O sea, si hay una disociación entre lo que duele y lo que no. Dentro de ese bloqueo de percepción, está el bloqueo de percepción del estímulo respiratorio. Entonces el paciente deja de respirar. Eso pasa en casos extremadamente infrecuentes, no controlados, y en pacientes que nunca tomaron medicación, porque están haciendo una titulación progresiva hasta llegar a la dosis óptima. El paciente va generando tolerancia hasta que llega un momento que está usando, no sé, 270 miligramos de morfina por día y no le da una depresión respiratoria, siempre y cuando el tratamiento sea monitorizado. Profe, una pregunta. Escucho. ¿Cómo te das cuenta, por ejemplo, en un paciente oncológico, cuáles son los efectos adversos de los opioides o del tratamiento que le estás haciendo? ¿Cómo te das cuenta? Mira, generalmente vas asociado con la indicación. O sea, vos le pusiste el opiáceo y el paciente le dio náusea. Si tiene náuseas por otra cosa, vos tenés que ir descartando. No sé si te entiendo bien la pregunta. O sea, si, por ejemplo, si vos le diste algo y el paciente se confundió y empezó a hablar pavada o convulsionó, y bueno, lo primero que vas a tener que hacer es sacarle lo que le pusiste nuevo y buscar otra alternativa. Si eso no mejora, y vas a tener que buscar otra cosa, por ejemplo, que no tenga una metástasis cerebral y que la confusión no sea por los opiáceos. Es muy difícil el diferenciar entre qué tanto le hiciste vos y qué tanto es por lo que ya traes. Pero en general es temporal la diferenciación, es porque vos lo arrancaste, o le ajustaste la dosis, hiciste algún cambio. ¿Me explico? Sí, me refería más que nada por la quimioterapia o la radioterapia. Claro, sí, pero en general los pacientes que están haciendo quimio, también pasa lo mismo que con esto. Cuando vos estás haciendo, por ejemplo, no sé, cisplatino, que te puede dar muchos vómitos, los vómitos te lo va a dar inmediatamente post-QT, o al 4.º día la parte de los vómitos tardíos. Entonces, vos en ese caso vas a tener que tratar de disminuir al máximo la cantidad de cosas que le generen vómitos. O sea, si no venía con opiáceos, y bueno, pateale un poco el inicio con opiáceos, manejalo con AINES, hasta tanto y cuanto el tipo mejore su tolerancia digestiva, o manejalo con medicación endovenosa con el Reliberan reglado, puedes combinar con ondansetron si es bien post-QT. Entonces es como bastante artesanal, o sea, no es tan sencillo. No espero haberte aclarado la duda. Profe, Bueno, sí. ¿se pueden usar cualquier cantidad de rescates, digamos, Hasta a cada diario? 1 hora. Vos el rescate le calculaste 10% de la diaria, 50% de la horaria, hasta cada 1 hora le decís que se lo haga, no hay problema. Ok. Profe, Sí, a mí me quedó una duda. Por ejemplo, en eso que vos decías, en lo de los rescates que le damos al paciente que vaya anotando, suponete que la dosis que él estaba usando era 10 miligramos día, y en total con los rescates usó, no sé, 20 miligramos día. Entonces ahí vos Vos le al día repartís siguiente esa dosis. agarrás esos 20 repartís? miligramos y los repartís cada 4 horas.
para que el paciente no llegue a tener dolor. Ah, listo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Cuándo ustedes se quedan contentos? El paciente durmió, sobre todo, el paciente no necesitó más de 2 rescates y los episodios que tuvo fueron leves. Entonces ahí decís, bueno, estamos bien. Aparte, un paciente que está acostumbrado a vivir con dolor, en general desarrollan una tolerancia a, o sea, se la aguantan. Siempre cuando les deje dormir, les deje comer, la verdad que es bastante difícil. En el caso que se les vaya la mano, porque por ahí, no sé, se les fue la mano, le pusieron mucho, tenía falla renal y no se habían dado cuenta, entonces ustedes tienen que ver que el paciente hizo como una sobredosis, sobre todo neurológico, ustedes se van a dar cuenta que el paciente, nada, deprime el sensorio, entonces vos decís, "Uy, me habré pasado de morfina". Lo que tienen, gracias a Dios, a la mano es la naloxona. Le hacen el antídoto, la misma dilución que hacen con la morfina, lo hacen con la naloxona, que lo tienen en todos lados, y le pasan de a 2 centímetros. Ustedes van a ver que si era intoxicación por opiáceos, el tipo se despierta. Y como tiene vida media corta, en general el efecto se pasa rápido de la morfina. Entonces lo único que tienen que hacer es soporte mientras el paciente se le va el efecto. Con la naloxona ustedes antagonizan ese efecto más rápido. Con respecto a la tolerancia, ustedes van a ver que si tienen, el paciente les va a consultar y les va a decir, tengo dolor con una dosis que le funcionó, qué sé yo, un mes, estuvo con la misma dosis, y dice, bueno, ahora tengo dolor y bueno, tienen que aumentar la dosis, aumenta un 25% más o menos, pero también es dependiendo de la cantidad de rescates que haya necesitado. Si ustedes lo tenían con vía oral y el paciente no aguanta más el dolor, lo pueden rotar a vía subcutánea a través de un váter. Yo no sé si pudieron ver el videito de cuidados paliativos, en donde se utiliza mucho el váter subcutáneo. Es una buena alternativa para que el paciente no tenga que estar internado. Se pasa directamente con el váter subcutáneo, el paciente se va con las ampollas a su casa y se lo administra solo. O la otra alternativa, bueno, es la vía endovenosa. En cuanto a la dependencia, ustedes van a ver que es un paciente que se resolvió la causa por lo cual le dolía, entonces van a tener que ir a hacer un descenso progresivo para evitar la abstinencia, porque sí la va a tener, porque lo que hace el opiáceo es sobreestimula los receptores endógenos de endorfinas, entonces el paciente está con las endorfinas activas. Para evitar eso van bajando cada 3 días un 25% de la dosis. Y obviamente cuando un paciente viene a pedir más calmantes, es importante diferenciar que el paciente en realidad no es un adicto, sino que está generando tolerancia, entonces ustedes tienen que ajustar el tratamiento siempre y cuando tengan un seguimiento de ese paciente. ¿Cómo van a rotar los opiáceos? Ustedes lo primero que van a hacer es sumar la cantidad de opiáceos que tienen en el día. Por ejemplo, 20 miligramos. Y van a usar esta tablita, que es re linda, re práctica. Fíjense, por ejemplo, ustedes tienen morfina vía oral o lo tienen, no sé, la tienen endovenosa. Siempre lo que tienen que hacer para que les salga bien los cálculos es pasarlo morfina oral, porque la escala es equianalgesia con morfina oral. Entonces, todos lo llevan a morfina oral. Si estaba, por ejemplo, con 20 miligramos de morfina subcutánea, si para pasarlo a vía oral, para pasar de vía oral a subcutánea había que dividirlo por 2, acá lo multiplicas por 2, ¿sí? Obviamente, si de la vía oral a la subcutánea a la endovenosa, ustedes van a bajar la cantidad de miligramos, porque obviamente subcutáneo es más potente que vía oral y endovenoso es más potente que vía oral, y que a su vez que subcutáneo. En esta tabla, que es la del Ministerio de Salud, yo hasta ahí abajo, es ahí de donde lo saqué, no diferencia subcutáneo de endovenoso, pero en la práctica real sí hay diferencia. Entonces lo que hacemos habitualmente es, para pasar la morfina oral a endovenoso, lo dividimos por 3, y a subcutáneo lo dividimos por 2. ¿Me siguieron? Si ustedes tienen, por ejemplo, una paciente con morfina oral y está con 50 miligramos de morfina oral, y la verdad que no sé, está tomando un montón de morfina y no tiene buen control, lo que pueden hacer es pasar la metadona. Entonces, ¿cómo pasan de morfina oral a la metadona? Y ustedes saben que la metadona es 5 veces más potente. Entonces, lo que van a hacer es dividir en los 50 miligramos por 5. ¿Me siguieron? Sí, serían como equivalentes, como, Equivalente, o sea, como nada los más tienen que corticoides.
Sí, parecido, nada más que acá vos vas multiplicando y dividiendo dependiendo de la potencia del AINE, del opiáceo al cual vos vas a recurrir, ¿sí? Todo eso depende de la cantidad de miligramos que toma, si el paciente está con vómitos y está con morfina oral, obviamente no tiene morfina, le va a doler, entonces tiene que pasarlo subcutáneo, entonces tiene que hacer el cálculo para pasarlo subcutáneo y demás cuestiones. En el caso que el paciente falla su función renal, también tienen que tener en cuenta porque tienen excreción renal los opiáceos. Y depende si van a modificar la dosis o si van a modificar el intervalo de administración. Por ejemplo, la morfina, fíjense que cuando uno tiene menos de 10 mililitros minuto, tienen que usar la mitad de lo que utilizarían en cualquier otro paciente. En el caso que utilizan, por ejemplo, el tramadol, en el caso de que tiene falla renal, que está ya para diálisis en menos de 10 mililitros minuto de clearance, no le pueden usar, no lo tienen que, está contraindicado. ¿Estamos? Con respecto a cómo lo suspenden, es el mismo manejo para evitar la abstinencia, bajando un 25% cada 72 horas. Y para suspenderlo, uno va a estar tranquilo de suspenderlo cuando le baja un equivalente a 15 miligramos de morfina oral. Lo que habitualmente hacemos para evitar abstinencia, para confort, en realidad, si bien las guías dicen que con 15 miligramos de morfina oral se podría suspender de golpe, lo pasamos al equivalente en tramadol. Después le vamos haciendo tramadol, le bajamos la dosis de tramadol y después sí se suspende y no hemos tenido muchos problemas con las abstinencias. Una breve mención de los coadyuvantes, que como les dije, son los principales activos sobre los dolores neuropáticos. Ustedes van a tener los antidepresivos, que muchas veces tienen efectos sobre el componente subjetivo del dolor, porque bajan la ansiedad, porque tienen su eficacia sobre el dolor neuropático puntual, que son todos esos que les menciono ahí. Los anticonvulsivantes, carbamazepina, gabapentina y pregabalina. Los anestésicos locales, corticoides. Obviamente los corticoides van a tener su efecto cuando la inflamación es la causa del dolor. Los relajantes musculares cuando hay contractura muscular de por medio. Las benzodiazepinas cuando el paciente tiene interrumpido el sueño, hay una cuestión también de contractura muscular o de falta de descanso o de ansiedad. Las benzodiazepinas tienen su efecto coadyuvante. Y los bifosfonatos, el ácido zoledrónico, el pamidronato, tienen un efecto analgésico muy importante y que está dentro de lo que es el esquema de tratamiento de las pacientes que tienen metástasis óseas de cáncer de mama o metástasis óseas de cualquier otra índole, no solo con el efecto de controlar el calcio en sangre, sino con el efecto de analgésico. Rapidito, para que sepan de los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina es se utiliza un montón porque está en la parte pública en todos lados, se empieza bastante bien, con 25 miligramos por día, en general se lo damos a la noche, le van aumentando de a poquito una vez por semana, y va a tener un efecto analgésico ya al tercer día. Teniendo en cuenta que no se puede dar en aquellos pacientes que tienen efecto cardiovascular, porque puede prolongar el QT, puede dar trastorno de conducción, y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como son la duloxetina y la venlafaxina, andan bárbaro, pero son re caros, y en la parte pública no están, pero tienen un perfil de seguridad mejor, con menos efectos adversos. La pregabalina es, no sé, la diva del tratamiento del dolor neuropático, porque ahora se sacó en la parte pública como medicamento de excepción, o sea que se consigue mucho más fácil. Tiene buen perfil de seguridad, no tiene interacciones con los fármacos y encima están tomando un montón, y los efectos adversos son bastante benévolos, un poco de somnolencia, algo de mareos, puede aumentar de peso, y uno va aumentando la dosis progresivamente hasta llegar hasta 150 miligramos cada dosis. El gabapentin tiene el mismo mecanismo, parecido al mecanismo de acción de la pregabalina, y van aumentando también progresivo hasta llegar a los 3 gramos 600. Estos coadyuvantes, como ustedes habrán visto en el gráfico de inicio, donde yo les presenté la escala, se puede usar desde el dolor grave, severo. Ustedes van a ver que pueden combinar un poquito de pregabalina, sobre todo en un paciente que viene con un dolor por un herpes zóster, que no necesariamente tiene cáncer, en donde tiene un dolor neuropático severo, y la pregabalina anda genial. Por otro lado, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una lumbociatalgia, en donde la ciatalgia es por compresión nerviosa, la pregabalina es de primera elección. O bueno, cualquiera de los que tenemos como medicación coadyuvante para dolor neuropático. Pero
teniendo tan buen perfil, por ahí es lo que uno termina optando. ¿Alguna duda?